últimas semanas en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Gino Sillao, el número 1 en sabor y color. Sanguinario, despiadado y hasta este jueves fue uno de los delincuentes más buscados por la policía. Alexis David Ramírez Ramírez es el líder de la peligrosa banda criminal que acabó con la vida de Rosa Elena Farfán Soberón, el mismo que fue captado por cámaras de seguridad cuando subía al vehículo detrás de la funcionaria secuestrada y asesinada. La trabajadora de SUNAT que fue maniatada, torturada y golpeada salvajemente hasta morir, según la policía, por orden de quien ahora está detenido. Su ferocidad no le alcanzó para huir de los agentes que ya venían siguiéndole los pasos. Alexis, ¿por qué mataron a Rosa? ¿Tú has hecho algo? ¿Tienes algo que decir a la familia? ¿Tienes algo que decir a la familia? Días antes, la policía logró detener a sus cómplices, Alexander Joaquín Esquén Rojas, Axel Limay Chávez y Ángel Sebastián Paredes Meléndez, de 21 años. Todos indicados como los asesinos detrás del crimen de Rosa Farfán. Alexis Ramírez es el cuarto detenido, presentado por los agentes de la División de Homicidios de la DRINCRI. Su captura se dio en las últimas 24 horas. Es una de las personas que abordó el vehículo en desplazamiento ya y participó directamente en el secuestro temporal, lesiones físicas. Alexis David Ramírez Ramírez, de 27 años, luce así. Él es la pieza clave en las investigaciones. Según los agentes de la DRINCRI, se encargó de sustraer las contraseñas de las cuentas bancarias de Rosa para robarle todo lo que tenía. Corrió traslado de las claves de seguridad de las cuentas a los otros integrantes de la organización criminal. Un sujeto que no dice nada ante la policía, camina esposado y con el chaleco de detenido por los pasillos de la Dirección de Investigación Criminal. La policía los tiene como peligrosos criminales. Para sus familias son, sin embargo, inocentes. Hasta los exteriores de la DRINCRI llegó la madre de Ángel Paredes. Ella reclamaba y lloraba por la detención de su hijo. Tu mamá está gritando. Soy inocente. Eres inocente. ¡Ay, usted me apoyo! ¡Yo soy madre soltera! ¡Ayúdenme, por favor! Acá ha venido a dar su manifestación. Con la captura de Alexis Ramírez se ha logrado saber que existen 2 delincuentes más que faltan capturar. La policía ya los tiene identificados. Serían los alias Lalo y Jeffrey, presuntos integrantes de esta banda criminal y que no tienen escapatoria. Las últimas piezas de un rompecabezas criminal. Secuestradores, ladrones y asesinos. Han caído 4 de los 6 zampones delincuentes que acabaron con la vida de esta funcionaria de la SUNAT. Estaba saliendo de una clínica, aborda un taxi y lo que decíamos cuando dimos a conocer esta noticia, ¿no? Si ya la habían despojado de todas sus pertenencias, tenían sus tarjetas, ya la habían desfalcado, ¿qué necesidad de acabar con su vida? ¿Se dan cuenta ustedes cómo la violencia no solamente ha ido en aumento, sino que ahora el nivel de criminalidad lleva a que estos malditos monstruos que no hacen más que seguir afectando a nuestra sociedad no se quedan tranquilos si es que no matan a alguien? Es alucinante. Desde la semana pasada estamos hablando de la muerte de una criatura de 11 meses. Según los padres, fueron ladrones los que apuñalaron al bebé. Sin embargo, la policía y el Ministerio Público han encontrado una serie de elementos que hacen que tanto la mamá como el papá cayeran en contradicciones. Y esa es la razón por la cual se ha ordenado una detención preliminar de 72 horas para ambos, para que se sepa la verdad. Y de eso vamos a hablar más adelante y vamos a hablar también del Congreso de la República, porque ayer blindaron a los niños. Pareciera que el Parlamento no lo hiciera a propósito. A mí me da la sensación de que con ese 9-10% miserable de aprobación que tienen, no
se encargan siquiera de hacer un poquito de esfuerzo, por lo menos frente a pantallas, para ganarse de a poquito, si es que se puede acaso recuperar la confianza por parte de la población. No, están detrás de la ley Mordaza, que lo más seguro es que esto no prospere porque sería ir en contra de la Constitución a través de un atentado contra la libertad de prensa y de expresión, pero ahí lo ven ustedes, blindando a congresistas que están inmersos en acusaciones gravísimas por parte del Ministerio Público. Ya hay una denuncia constitucional, de hecho, presentada por la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los limpiaron, los blindaron, y lo mismo han hecho ponerse de acuerdo la izquierda y la derecha con el caso que tiene que ver con la elección del nuevo defensor del pueblo, que acaba de juramentar a las 5 de la tarde. Josué Gutiérrez, ex congresista, ex escudero de Nadine Heredia, de Ollanta Humala, una persona que no entiende de derechos humanos porque no es su especialidad, alguien que tiene además otros tipos de cuestionamientos. Pero ahí está. Imagínense ustedes, Fuerza Popular, que odiaba a Ollanta Humala y que supuestamente son los enemigos acérrimos de los comunistas, de aquellos que levantan el ideario de Perú Libre, escrito por Vladimir Cerrón, se ponen de acuerdo porque creen que así le cierran la puerta a los caviares, y los caviares vienen a ser los que están en el centro, los que por último tienen una motivación bastante más lúcida a la hora de votar, porque intentan sacar o rescatar lo bueno que pueda tener la izquierda y la derecha, pero no desde los extremos, no desde lo radical, sino desde aquellas posturas que son absolutamente legítimas, tanto, repito, de la izquierda como de la derecha, pero sin llegar a ese límite donde te vuelves una persona absolutamente obsesiva con una ideología que no es sana porque atenta, pisotea el Estado de Derecho y la democracia. En fin, en un rato debate aquí en el programa con un congresista de izquierda y con un congresista que era de centro, pero ahora está más pegado a la derecha, que estará con nosotros, Eduard Málaga, pero no quiero ir más allá del tema hasta que arranquemos con el debate. Quiero concentrarme ahora en esto que acabo de contarles, que ha pasado en Iquitos, no sin antes darles la bienvenida, por supuesto, y agradecerles por seguirnos todas las noches aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. A ver, han sido ya detenidos de manera preliminar por una orden del Poder Judicial los padres de el pequeño Andrew, este bebito de tan solo 11 meses que resultó apuñalado luego de un supuesto asalto. Lo que se contó, lo que hemos venido diciendo ya desde hace varios días, es que dos ampones, según el testimonio de los padres, se acercaron a ellos en el puente Ñañay, que queda en Iquitos, para robarles. Y al darse cuenta que no había pertenencia, es decir, que no había billetera, que no había plata, que no se podían llevar ni siquiera las zapatillas, en venganza, en desesperación, estos delincuentes sacan un cuchillo y apuñalan a un bebé. La herida más grave, y que terminó causándole la muerte luego de 5 días en que este bebito tan chiquitito, no tenía ni un año, logró subsistir, pero al final era demasiado complicada su situación, fue la herida que se le generó en uno de sus pulmones. La madre, después de 5 días, dice: yo sospecho del papá de mi hijo, porque él no me pasaba manutención. Y estábamos, de hecho, en el puente esa noche, porque yo le estaba exigiendo, reclamando por la plata que él me tiene que dar para sustentar, solventar los gastos de mi bebé. El padre dice otra cosa. Ambos tienen al mismo abogado, y el vigilante del puente dice: esta es una zona restringida, el puente ni siquiera ha sido inaugurado, y yo he visto efectivamente a una pareja entrar porque me pidió poder cruzar el puente para dirigirse al otro lado del río, pero en ningún momento vi ladrones o gente en motocicleta, que es lo que ellos aseguran. Efectivamente, el Ministerio Público, ante tanta declaración que no termina de encontrar una coherencia en la narrativa de las personas que están involucradas, ha dicho: no, les damos 72 horas a estos dos padres para que de una vez por todas se enfrenten, se encaren, haya un escareo, efectivamente, y podamos encontrar la verdad, porque no puede quedar impune de ninguna manera la muerte de una criatura de 11 meses. Más detalles nos da nuestro corresponsal Rodil Rosales desde Iquitos, con quien me enlazo en inmediato. Buenas noches, Rodil, adelante. ¿Lo tenemos? ¿Está Rodil ya con nosotros? Tenemos un problema con el audio, me dicen aquí. Bueno, les sigo contando entonces más detalles de lo que ha sucedido, porque los dos, tanto el padre, Jesús Bautista, como su expareja, Vanessa Cachiche, están ahora mismo en la sede de la DEPINCRI,
la Fiscalía solicitó y el Poder Judicial dijo, por supuesto, ante tanta ida y venida en los testimonios, en las declaraciones que vienen dando tanto el padre como la madre, y luego de haber pasado por el médico legista, por peritajes psiquiátricos y demás, que se queden detenidos y van a ser investigados durante 3 días. La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas ha logrado que este Poder Judicial dicte una medida que evidentemente se necesitaba, porque ¿qué pasa si mañana son citados y realmente tienen algo que ver en la muerte de su propio hijo, aunque suene trágico, aunque suene realmente inconcebible, y no aparecen a declarar y luego son no habidos, alguno de ellos fuga, no dan más la cara, no enfrentan más a las autoridades? A ver si producción me dice si ya Rodil Rosales está con nosotros para poder, ¿sí?, enlazarnos. Perfecto, Rodil está con nosotros. Adelante, Rodil, buenas noches. Juliana, muy buenas noches. Estamos en último minuto para dar a conocer de la decisión preliminar de los padres que el último fin de semana fue atacado por supuestamente un delincuente, que los padres de 11 meses que murió apuñalado sobre el puente de Río Nanay en la ciudad de Quito fueron detenidos en el mismo plazo de 72 horas por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de conspiración, comunicó el Ministerio Público. Ambos padres esta tarde de Medicina Legal del Ministerio Público pasaron a una segunda experiencia psicológica, lugar donde comunicaron, pasaron de agraviados denunciantes a ser detenidos por el plazo de 72 horas. Dime una cosa, Rodil, ¿has podido hablar con el abogado de ambos padres? Porque la última vez que tuvimos un enlace desde Iquitos, pudimos conversar con el representante legal de ambos. Y de hecho yo le decía, me llama la atención de que usted defienda al papá y a la mamá porque no están de acuerdo en la versión que están dando en el Ministerio Público, al punto que ella, Vanessa Cachique, pidió a la Fiscalía que por favor le permitieran ampliar su declaratoria porque tenía nuevos elementos que compartir. Y es recién en ese momento cuando dice, yo sospecho del papá de mi hijo. Entonces, ¿cómo vas a defender a una persona que acusa a la otra y los dos ser tus clientes? ¿Esta situación sigue así? ¿El mismo abogado para los dos? Así, Julián, incluso por la tarde nosotros nos comunicamos respecto al resultado que dieron a conocer, donde el abogado, al dar el conocimiento que le dieron a conocer, él prácticamente renunció, ya prácticamente está ya que otros abogados pueden tomar ya la asesoría, donde él ya dio prácticamente un paso al costado. ¿Ya han dado algún tipo de declaración? Ahora no, obviamente, porque ya se dictó esta, digamos, orden de detención preliminar. Pero en los días previos, en las horas previas, ¿ha habido algún tipo de apertura hacia la prensa por parte del padre o de la madre? Incluso que nosotros hemos tenido conocimiento con los padres de familia de este menor, donde prácticamente de la mamá le ha indicado que le indica todo a Jesús Bautista, que él es el que prácticamente es el autor, que supuestamente ella le indica que ella prácticamente había organizado todo esto. Que esa es la versión que sale recién el domingo, bastantes días después de este evento trágico, lamentable, inconcebible, repito, de saber que han asesinado a un bebé, porque sobrevivió Andrew, esta criatura, 5 días, pero con una herida realmente letal en uno de sus pulmones. ¿Por qué la mamá se quedó callada tanto tiempo? ¿Por qué a la hora de haber sido supuestamente asaltada, no fue a la comisaría a decir, miren, ha pasado esto, pero todo el mundo sabe que nosotros no tenemos recursos y esta persona, que es mi expareja, que es el padre de mi hijo, fue el que me pidió abortar, el que me dijo que no me iba a dar un sol, y la razón por la cual llegamos a este puente de noche era para discutir sobre la manutención? Porque eso es lo que ella ha dicho, que llama la atención además que se vayan a hablar de temas de plata una noche en un lugar donde no hay cámaras de seguridad y con el niño encima de 11 meses. Así es, Julián, incluso hoy día con los familiares hemos conversado respecto ya al tema del seguimiento, que por qué todavía no estaban dando todavía el examen, que se había cambiado por el plazo de horas de hoy día. Los familiares, lo que ellos me manifiestan, que Vanessa prácticamente había siendo amenazado por parte de su expareja, por eso es que ella que no quería comentar, dar a conocer esto. Bueno, pero por más amenaza que exista, lo primordial siempre va a ser la vida de tu bebé, ¿no? Y en momentos donde sabes que tienes a tu criatura debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿qué me importa la amenaza? Eso también lo denuncio. Voy a la comisaría y digo, por si acaso, voy a contar yo todo lo que sé y voy a decir el nombre de la persona que sospecho, porque aquí se trata de mi hijo, de mi propia sangre. Estamos hablando de un bebé de 11 meses que
fue apuñalado, por Dios, esto no tiene perdón de Dios. Y si los padres realmente, el padre o de pronto también la madre tienen algo que ver, porque ahora los dos son sospechosos. Ojo, los dos están detenidos de manera preliminar y van a tener que estar bajo las autoridades durante 72 horas. Y los policías y los representantes del Ministerio Público, si en algo tienen experiencia, es justamente en hacer hablar a las personas cuando hay serios cuestionamientos sobre sus versiones, cuando sus propios testimonios, declaraciones, no encuentran algún tipo de coherencia. Te agradezco muchísimo, Rodrigo Rosales, por esta información desde Iquitos, donde nos das más luces sobre un tema que realmente nos tiene a todos, no solamente escandalizados, sino tristes, ¿no? Porque eso es algo que evidentemente no debió pasar jamás. Muchísimas gracias. Y lo que no debió suceder tampoco, pero son cosas que desgraciadamente pasan en nuestro país, es este accidente. Una minivan que llevaba a 18 personas cae al vacío, 300 metros hacia abajo, imagínense ustedes, y mueren 12 personas. De estas 12, 7 pertenecían a la misma familia. Era toda una familia que viajaba. Sucedió en Ancash. El dolor, evidentemente, para los deudos es y va a ser irreparable. Y más detalles tenemos en el reportaje que viene a continuación. 7 ataúdes en un mismo velorio. Un abismo mortal de 300 metros y un infinito e irreparable dolor. Planificaron un paseo que disfrutarían junto a sus pequeños, pero la fatalidad se cruzó en su camino. El despiste de una minivan acabó con la vida de 12 personas, 7 de ellos integrantes de una misma familia. Se habían ido a un pequeño paseo ahí, unos baños termales cerca al pueblo, y estaban regresando al pueblo nomás. O sea, ahí nomás estaban, no pensaban todavía regresar a Lima. Es un viaje corto que habían hecho de un pueblo a un centro de baños termales. De esta manera están siendo evacuados. Tras un complicado rescate de los cuerpos en el distrito de Pampas de Payasca, Ancash, estos fueron trasladados hasta Ventanilla, donde sus familiares los esperaban para honrar sus memorias. La muerte alcanzó a los esposos Seleni Álvarez Guaraj y Edgar Herrera Chávez, quienes viajaban junto a su pequeño André Herrera Álvarez, de apenas 10 años, y su otro menor de solo 5 añitos, el único sobreviviente de esta familia. Un niño que ahora se debate entre la vida y la muerte. Y exactamente, sus papás han fallecido, su hermanito ha fallecido, necesita respiración artificial y aparte tiene, ¿no?, ser operado de un problema que tiene a nivel del cerebral. Ahorita actualmente se encuentra en estado de coma y queremos que nos ayuden para poder trasladarlo, ¿no?, a Lima. En la lista de fallecidos también hay otro menor de apenas 8 años, al lado de Hilda Sarmiento, de 75 años, Emma Chávez Sarmiento y Rodrigo Ochoa Chávez, así como también 4 personas más. Hasta el momento, para esta familia aún se desconocen las verdaderas causas de lo ocurrido. Ninguna autoridad ha dado parte de las primeras investigaciones. No, a cierto no se sabe cómo ha sido el accidente, porque no hemos tenido la oportunidad de averiguar. ¿Cuál fue la causa de la tragedia? ¿Cómo toda una familia terminó muriendo en el acto? Son preguntas que los familiares de las víctimas esperan sean respondidas y así empezar a sanar la profunda herida de su pérdida. Se queda, ¿no? Más allá de manifestar nuestras más sentidas condolencias a toda esta familia. 7 integrantes, imagínense ustedes, un accidente realmente tremendo. Miren ustedes cómo quedó el vehículo, ¿no? Cae al vacío, 300 metros, es inclusive alucinante que hayan personas que hayan logrado sobrevivir a esto que ha sucedido. Las causas, qué fue lo que pasó, es algo que evidentemente tiene que ser investigado. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando suceden ese tipo de accidentes siempre se habla acerca de la importancia de que se realicen las indagaciones del caso y muchas veces pasa el tiempo y no hay investigación, es decir, no se aterriza en nada. Nunca se sabe si fue imprudencia del conductor, si hubo una falla mecánica, si se le cruzó un tráiler, si alguien más de pronto tuvo algo que ver en el incidente. Pero estamos hablando de vidas, con más razón, vidas perdidas. Se tendría que tomar mucha más atención y ser menos indolentes, un poco más de sensibilidad a la hora justamente de, por lo menos, tratar de buscar justicia para aquellas personas que no van a lograr
cerrar la herida. Y si la cierran, difícilmente esta cicatriza con el paso del tiempo, el paso de los años. Como el caso que viene a continuación, que es el drama de las sobrevivientes de un accidente que se produjo en la Panamericana Sur. Eran 8 personas que iban en un auto BMW. Una de ellas muere, 2 que son las que le hablan a Candy Quispe en el reportaje que van a ver, pues piden por favor justicia, piden por favor ayuda. Una está postrada en una cama, la otra tiene que utilizar muletas y dicen ya no tenemos dinero para poder solventar nuestros gastos. ¿Qué pasó? Ellas estaban en Miraflores, se van a la casa de un sujeto de nombre Emilio Huidobro Martínez y él les dice, ok, vámonos todos al sur, bacán. Y él lo que ha manifestado es que iba a 40, 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el auto en este accidente da 4 vueltas campana y se estampa contra un poste y el poste casi queda destrozado. Es imposible que eso suceda con un auto que viene a una velocidad mínima. Nadie maneja en la Panamericana Sur a 40, 50 kilómetros por hora. Es imposible, señores. Ellas solicitan, por favor, que las escuchen y sus testimonios son realmente dramáticos. La nota nos las cuenta Candy Quispe. Cuando alzo mi cabeza, ya estábamos dando vueltas, girando y girando. El carro estaba girando. No pueden sacar ni un momento de su memoria los instantes en que vieron de cerca la muerte. Yo volteo a mi izquierda y veo a Fabiana que ya estaba, que ya había fallecido. Son las sobrevivientes de un trágico accidente de tránsito en la Panamericana Sur que cobró la vida de una estudiante de 21 años y dejó otras 3 jóvenes heridas. La vida les dio una segunda oportunidad, pero ahora su lucha es por encontrar justicia. Emilio es el responsable totalmente del accidente porque él estuvo conduciendo ese día con exceso de velocidad y en aparente estado etílico. Yo no soy un asesino, yo no soy un delincuente. Llevo hace 10 años forjando un emprendimiento. Esta es una fotografía del empresario Emilio Huidobro Martínez en un ascensor minutos antes de subirse a un lujoso BMW y manejar rumbo a una fiesta en el balneario de Asia. Tenía una lata de cerveza en la mano y estaba acompañado de los 7 jóvenes que iban a bordo del vehículo durante el siniestro. Entre ellos, Fabiana Morán, quien falleció en el accidente, y Sandra Hoyos, una joven comunicadora de 26 años, quien ha quedado marcada de por vida. Yo lo vi a Emilio tomando, luego ellos se retiraron todos. ¿Qué tomaba él? Cervezas, de su marca, de Apuyana. ¿Cerveza artesanal? Sí, cervezas artesanales. A sus 20 años, Abril Rodríguez ha quedado postrada a una silla de ruedas debido a las múltiples fracturas que sufrió por el impacto. La joven estudiante de psicología recuerda que ese fatídico día iba sentada encima de otra persona en la parte posterior del auto para que en el vehículo puedan ingresar 8 ocupantes. Era un BMW de 4 asientos. Ahí fue cuando nosotras le dijimos que no íbamos a entrar, incluso nos incomodamos bastante porque teníamos que ir una encima de la otra. Según el Ministerio Público, uno de los factores de la tragedia fue el exceso de ocupantes que al encontrarse uno encima de otro no permitió el uso de los cinturones de seguridad, provocando diversas lesiones en las personas y violando el Reglamento Nacional de Tránsito. Para Sandra Hoyos, el factor principal fue el exceso de velocidad. El impacto fue tal que el vehículo dio varias vueltas y derribó un poste. Aquí el problema fue por la velocidad, porque al entrar a la Panamericana, él condució con exceso de velocidad. Por eso ocurrió el accidente. En su defensa, el conductor Emilio Huidobro dijo que manejaba a una velocidad entre 40 y 50 kilómetros por hora en la Panamericana Sur. Sin embargo, esta resolución del Ministerio Público indica que el hecho que pierda el control de su vehículo y derribe un poste implica una liberación de fuerza que es indicio de velocidad inadecuada. ¿Quién se baja un poste a 40-50 kilómetros por hora? Ni siquiera a 80 ni a 90 está yendo, ha sido mucho más. Lamentablemente patinó el carro, yo no fui, cerré los ojos y pisé el acelerador y me estrellé contra una pared. Yo lo agarré y me estrellé y me fui corriendo y huí.
Si bien es cierto que el dosaje etílico arroja que el conductor no tenía alcohol en la sangre, la Fiscalía advierte que el examen del médico legista fue realizado 15 horas después del accidente, debido a que el chofer abandonó el lugar del accidente y se fue a una clínica en un taxi. El accidente fue a las 2 de la madrugada, me parece, así está registrado también en el parte policial. Y él tiene un ingreso a la clínica internacional a las 2:15. Entonces, él tomó un taxi y se fue directo a la clínica. Él no ayudó a nadie. El abogado de Emilio Huidobro aseguró que según un informe policial, el principal factor del accidente fue por la rotura de un neumático, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Lo que señala el informe policial es que esta rotura del neumático fue lo que produce que Emilio pierda el control del vehículo. Y ante la lluvia que había en ese momento, hace que el auto patine de una manera excesiva y vaya contra el poste. Esta fue la promesa que hizo Emilio Huidobro durante una audiencia donde lo sentenciaron a 6 meses de prisión preventiva por el delito de homicidio culposo. No voy a reparar con las personas que están heridas. Yo no voy a descansar hasta que ellos vuelvan a estar bien, a que vuelvan a rehacer su vida de la manera correcta. O sea, en total tuve 5 fracturas en la pelvis, tuve fracturas en la costilla. Hasta ahora yo no puedo llevar mi vida normal como antes lo hacía, no puedo caminar. Me destrocé los ligamentos del tobillo, me fracturé una parte del peroné, tengo fracturas también en el sacro, en la pelvis, en la cadera. Sandra y Abril aseguran que hasta el momento el conductor no cumple con su compromiso de cubrir con los gastos de las terapias. Emilio de sus ahorros lleva gastando cerca de 98.000 soles. Lo que las víctimas sugieren es que las familias de Emilio, los tíos, los primos, los sobrinos, se hagan préstamos para prestarle a Emilio, para que puedan pagar las sumas que ellos piden. Una 980.000 soles, la otra 720.000, la otra 220.000 soles. El empresario permanecerá internado en el penal de Lurigancho hasta que se cumpla su prisión preventiva en julio de este año. Las investigaciones determinarán si se trató de un accidente o una grave negligencia que cegó la vida de una mujer y frustró los sueños de otras 3 jóvenes. Bueno, que aquí presuntamente hay un responsable, efectivamente el conductor de este vehículo. Además, ni siquiera auxilia a las personas a las que estaba trasladando. Se va a una clínica y transcurren demasiadas horas, razón por la cual, claro, el dosaje etílico le sale limpio. Pero aquí también hay que hablar de la negligencia de estas chicas, ¿no? A mí me da muchísima pena porque le podría pasar a cualquiera que, sin saber quién está manejando, te subes a un carro porque tu objetivo es simplemente llegar al sur, pasarla bien, son jóvenes, solamente piensan en divertirse, pero tú no puedes abordar un vehículo y menos en una carretera, ¿no? En un espacio donde evidentemente no entran, además del conductor, 7 personas más sin cinturón de seguridad. No hay cinturón, no me subo. Porque además hay una norma que te exige utilizar un cinturón de seguridad cuando vas en un carro. Pésimo, pésimo. De repente estaríamos hablando de otra historia donde no habrían 2 chicas heridas en sillas de ruedas, caminando con muletas, exigiendo ahora terapias. No estaríamos hablando de una chica que perdió la vida, que se llevó la peor parte, ¿no? Y hasta de un tipo preso si se hubiesen tomado las medidas preventivas del caso. Pero si este sujeto estuvo borracho, bueno, pues de los 6 meses de prisión preventiva va a tener que recibir una sentencia, una condena ejemplar, porque aquí hay muertos de por medio y heridos también. Increíble realmente. Y donde han habido muertos también es en el caso de Melissa González Gagliuffi. Y voy a seguir hablando de este tema porque no nos van a agarrar de idiotas, perdón por la expresión. A ver, Melissa González Gagliuffi tiene amigos en medios de comunicación. Melissa González Gagliuffi es abogada. Melissa González Gagliuffi ha tratado de limpiarse, ¿no?, de la responsabilidad que tiene que asumir, no por haber actuado con dolo. Nadie está diciendo que ese día agarró su carro y manejó como una loca en la avenida Javier Prado, perdió el control de su vehículo y atropelló a 4 personas, quedaron heridas 2 y mató a 2. Ok, yo no estoy diciendo eso, pero hay homicidio culposo y a ella se le sentenció. A la cárcel nunca fue. ¿Estuvo no a vida? Por supuesto. Formó parte de la lista de los más buscados. El Ministerio del Interior daba 30.000 soles de recompensa para la persona que pudiese ayudar a dar con su paradero. Pero nada de esto fue suficiente para la quinta
Sala Penal Liquidadora de Lima, y ayer hablábamos justamente de esta jueza que indignadísima defendía no su veredicto, su fallo, frente a Alonso Ramos de nuestro equipo de investigación, diciendo yo me he ceñido a lo que manda el Código Penal, y aquí la desmentimos punto por punto con un abogado penalista que decía lo que está diciendo no es verdad, porque ella dice la hemos castigado con más tiempo, porque si ella se iba a la cárcel, pues la sentencia iba a ser de 6 años con 9 meses, no, terminó siendo de 6 años con 9 meses y 18 días, pero con grillete electrónico, con vigilancia electrónica. Si se iba a Santa Mónica, la condena, la pena iba a ser menor, y de pronto, por buena conducta, y se lo dice así de frente a Alonso Ramos, claro, salía en 1 año, 2 años, pues no es lo mismo estar 1 mes, 1 semana privada de tu libertad en una cárcel que estar 10 años en tu domicilio, pudiendo salir evidentemente porque te están vigilando con algunos policías que tienen que supervisar evidentemente cuáles son tus movimientos, pero haciendo tu vida en tu casa, en tu cuarto, con tu familia, con tu hija, porque ya sabemos que es mamá. Así que no nos traten de convencer de que han tomado la decisión más justa, porque si bien hay familiares de los heridos y de uno de los muertos que lograron un acuerdo extrajudicial, que yo no lo cuestiono, porque hay necesidades de por medio. Y evidentemente hay personas que dijeron, uy, mientras dura este proceso y mientras nos dicen cuál va a ser la reparación, la indemnización, mejor que los abogados nos digan cuánto dinero nos van a dar. Pero eso va en paralelo a la condena. Esta mujer generó la muerte de 2 personas inocentes, 2 chicos estudiantes que tuvieron la pésima suerte de estar en el lugar y la hora menos indicada y cruzarse con esta mujer que manejaba a 90 kilómetros por hora en una avenida donde el máximo permitido es 60 kilómetros por hora. Y la jueza dice, pero no, ella nunca estuvo no habida, no estuvo no habida, no estuvo fugada. ¿Y por qué entonces había una orden de búsqueda con recompensa de por medio? Ayer recién, el reportaje nosotros lo presentamos el lunes, miren ustedes, han transcurrido 5 días, cuando contamos esa historia y le dimos a conocer a la gente esta novedad que no se sabía, que se le había cambiado la prisión efectiva por vigilancia electrónica y que no tenía grillete. El INPE, a través de un comunicado, dice que el 16 de mayo, efectivamente el lunes, después del reportaje, el Poder Judicial oficializa al Instituto Nacional Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, que por favor le pongan el grillete a Melissa González Gagliuffi. Y aquí, en este documento de la Corte Superior de Justicia de Lima, continúan avalando el veredicto de la jueza. La sentencia de vista no absolvió ni redujo los años de pena privativa de libertad impuestos a la condenada, más bien determinó su incremento a una de 6 años con 9 meses y 18 días. Sí, ¿cuándo? En diciembre, el 13 de diciembre del año pasado. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, Melissa González Gagliuffi hizo lo que le dio la gana porque no tenía grillete. El propio INPE admitió ayer en un comunicado oficial que leímos en este programa que le colocaron el lunes el grillete. Y si se lo colocaron, porque yo tengo mis dudas. Acá dice, el incumplimiento oportuno en la implementación de la vigilancia electrónica a la condenada no es responsabilidad del órgano jurisdiccional. ¿Y de quién es entonces? ¿De quién es? Si el INPE se enteró recién el lunes. Le están tirando la pelota al INPE. Y el INPE dice, a mí recién me han dicho el lunes que han cambiado pena privativa efectiva de la libertad por vigilancia electrónica. Por eso es que hemos ido volando a colocar el grillete. ¿Se dan cuenta ustedes cómo están las cosas? Vamos a hablar ahora de un problema que nos afecta a todos, porque realmente lo que está sucediendo con el dengue en nuestro país es algo que no se está pudiendo controlar. La ministra de Salud ha dicho, no, el problema está siendo bien manejado. No dudo, han convocado a varios especialistas en la materia, infectólogos y demás, pero ¿qué más se va a hacer? Porque hay campañas de fumigación, pero nada es suficiente. Los hospitales están desbordados. Voy a conversar con Víctor Suárez Moreno, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Gracias por esta entrevista. Hay campañas de fumigación que son esenciales, sobre todo en las zonas que son más vulnerables ahora mismo. Sin embargo, por ejemplo, en Chiclayo, hoy conocimos que 20 alumnos han resultado afectados porque empezaron a fumigar una escuela con los escolares, con los maestros allí, y la Gerencia Regional de Salud, según advierten los directores de este plantel, no avisaron. Sí, bueno, hay que tomar los cuidados previsibles, ¿no? De que los cuidados necesarios cuando se van a hacer esta campaña de fumigación. Se están haciendo todos los esfuerzos por fumigar adecuadamente y hacer lo que se conoce también como el control larvario en las diferentes regiones, porque necesitamos hacer las dos cosas. Uno es eliminar los huevos y las larvas que puedan estar en los criaderos, en los depósitos de agua,
y por otro lado eliminar los adultos de la Aedes aegypti, que es el que pica y que causa la enfermedad, pero necesitamos hacer las dos cosas en simultáneo, ¿no? Y en eso están abocados nuestros trabajadores, y ahí es importante señalar que necesitamos la cooperación de la población para poder entrar a todos los hogares, porque si entramos a una casa y a la casa del vecino no logramos entrar por X razones, igual el mosquito va a seguir presente, y el mosquito no solo va a transmitir la enfermedad ahí, sino que puede saltar a los otros lugares y seguimos con la transmisión de la enfermedad. Doctor Suárez, sentido, ¿no? Mientras conversamos acerca de las medidas que se están tomando, ¿no? De las campañas no solamente de fumigación, sino también de información que tiene que haber, y me parece que en eso se están quedando cortos en el Ministerio de Salud, le voy a pedir que me acompañe para mostrarle a los televidentes los cuadros que hemos preparado para que vean cuál es la situación ahora mismo con respecto al dengue en una realidad, en una coyuntura donde desde hace por lo menos 30 años no se veía un nivel de afectación tan alta como la que estamos viviendo ahora mismo. Contagios en las 5 regiones más afectadas. Miren ustedes, en Piura ya hay 23.535. Esto sin mencionar a los que están confundiendo la enfermedad porque no están presentando un cuadro grave con influenza, con fiebre. Algunos dicen, no, es COVID. ¿Para qué voy a ir al hospital? ¿Para qué me voy a hacer el test, la prueba que determine si tengo dengue o no? Si tan mal no me siento. En Ica hay 8.010 casos. En Lima, 7.900, más que en Loreto, fíjense ustedes, 7.504, y en Ucayali, 7.359. La pregunta que yo le hago, doctor Suárez, es la siguiente. ¿Es verdad, usted suscribe en todo caso lo que ha manifestado la titular de la cartera de salud, que el problema del dengue en el Perú está controlado? El dengue es una enfermedad que tiene, digamos, un comportamiento estacional, y que todo depende del escenario geográfico que estemos analizando. Si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en la Amazonía, todo lo que es Loreto, Ucayali, Madre de Dios y demás regiones, lo que es el número de casos de dengue está disminuyendo, ¿no? Y ya ha disminuido hace ya unas semanas. Si vemos lo que es la costa norte, básicamente desde Piura hasta incluyendo Lima e Ica, lo que vemos sí es un incremento de casos, pero que está ya llegando a lo que conocemos como una meseta. Es decir, en la curva epidemiológica hay una elevación de casos, luego llegamos a una meseta donde se estabiliza la transmisión y luego empieza a descender, ¿no? Entonces, en lo que estamos observando con la costa del Perú, que es la más afectada en este momento, es que estamos ya por llegar a esta meseta por la cantidad de casos que tenemos y el comportamiento semanal que estamos observando diariamente, ¿no? Entonces, claro, cada región tiene un comportamiento diferente, y ¿no? cada región también afronta una problemática diferente. Cuando hablamos de las zonas más vulnerables, nos referimos efectivamente a las provincias que están en la costa de nuestro país y que casualmente han sido las más afectadas por las lluvias intensas, por la presencia del huracán Yaku, entre otras cosas, donde han habido inundaciones, donde evidentemente hay casas que han quedado ya inhabilitadas y donde estas aguas empozadas se han convertido en el lugar favorito del Aedes aegyptis, que es este mosquito que coloca sus huevos en estas aguas turbias, y esto hace que se transmita la enfermedad de una manera mucho más rápida e incontrolable, incluso para las autoridades sanitarias. Pero yo le pregunto, por ejemplo, en Piura han salido, ¿no?, los representantes de varios hospitales a decir, ya no podemos, no nos damos abasto, las unidades de cuidados intensivos simplemente están desbordadas, no tenemos personal médico, tampoco tenemos las pruebas. ¿Qué está pasando? A ver, esta epidemia, como ya sabemos, es una epidemia que en cuanto a números ha superado lo que ha ocurrido en los últimos años, lo cual es muy característico del dengue, ese carácter explosivo que tiene y que suele saturar a los servicios de salud, no solamente en el Perú, sino en cualquier país en donde ocurren estas epidemias, ¿no? De hecho, ahorita tenemos una epidemia concomitante tanto en Brasil, en Argentina, en Bolivia, con un gran número de casos. Entonces, en esas condiciones, si todos los pacientes que tienen dengue llegaran al establecimiento de salud, evidentemente van a ser colapsados. Lo que tenemos que ver es cómo aumentamos nuestra oferta de servicios a través de más médicos, más personal, más instalaciones. Pero ¿cuánto antes? Sí, de hecho, para eso se han emitido los decretos supremos que han permitido movilizar recursos presupuestales a las regiones para que puedan tener estos personales e instalaciones. A ponerse las pilas. Así es. Y la otra medida también es informar a la población que hay algunas personas que sí requieren una atención prioritaria, que tienen que sí de todas maneras llegar al establecimiento de salud. Quizás suena un poco como de repente sí sobre otras, ¿no? Pero digamos, ¿en dónde es más grave el dengue? ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de complicarse?
son los niños pequeños por un lado y por otro lado los adultos mayores de 60 años y las gestantes. Ese grupo de riesgo son los que deben tener la prioridad para llegar a establecimientos de salud y tener una evaluación médica cuidadosa. Por otro lado, y es importante también informar a la población lo que son los signos de alarma. Cualquier persona que tenga un signo de alarma también debe acudir prontamente al establecimiento y tener la prioridad para atenderse. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Es un paciente que está con fiebre, con dolor muscular y que además de eso se agrega vómitos persistentes, no deja de vomitar. Y sangrado por la nariz, tengo entendido, ¿no? Así es, dolor abdominal o también sangrado por la nariz o sangrado de las encías. Okay. Esos son los que conocemos como signo de alarma, son pacientes que pueden evolucionar mal. Ese tipo de pacientes tienen que acudir inmediatamente al establecimiento. A ponernos las pilas y que no seamos necesariamente nosotros los periodistas los que mostramos, porque nos corresponde, además es nuestra tarea, este interés por conocer más acerca del dengue y lo que está haciendo el gobierno justamente para evitar que esta enfermedad no siga sumando afectados y muertos. Hagan campañas a nivel institucional, hay que decirle a la gente qué es lo que va a pasar, que permitan el ingreso de estas brigadas de fumigadores a sus domicilios, que no va a pasar absolutamente nada y que también, obviamente, Sedapal, como institución pública, se ponga las pilas y vea la manera de abastecer con agua a tantísimos peruanos, 1,5 millones aquí en Lima, que no acceden al servicio básico de agua y desagüe y que se ven en la obligación de comprar agua con esos camiones cisternas y no tienen mucho dinero, evidentemente, son personas muy humildes y no van a botar el agua, la dejan ahí muchos días y ahí está el riesgo para que llegue el mosquito y coloque sus huevos. Muchísimas gracias, doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, por esta entrevista. Y seguimos con temas vinculados a asuntos de salud. Este es el caso de una bebé que nació por cesárea en el Hospital María Auxiliadora y nació en perfectas condiciones, ¿no? Al día siguiente se dan cuenta los doctores que tenía un mal en el corazón. Cosa rara, ¿no? Porque las ecografías que te hacen durante la gestación desde los primeros meses incluso pueden advertir si hay algún problema a nivel corazón. Y resulta que le dicen a los padres que la bebé tiene que pasar a la unidad de cuidados intensivos pediátrica. Dicen que quieren transferir a la niña y que los doctores no lo permiten. Es una historia en realidad bastante enredada. De hecho, Leila Suárez tiene mucha más información al respecto para saber qué es lo que está sucediendo, porque exigimos una respuesta por parte del Hospital María Auxiliadora. Queremos entender qué es lo que ha pasado con una niña que nace aparentemente sana, que no aparece ningún tipo de malformación en las ecografías cuando todavía estaba en el vientre de su mamá y ahora está entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Adelante, Leila, te escuchamos. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Sí, lamentable lo que le está pasando a la pequeña Luz María, que con solo 6 días de nacida, Juliana, ya ha presentado 2 paros cardíacos y su madre, que se encuentra con nosotros, Maribel Yauri, se encuentra bastante angustiada porque teme lo peor debido a que aún no ha podido ser trasladada al hospital del niño y además de esto tampoco pueden suministrarle un medicamento que le ayudaría bastante. También vamos a conversar con ella para que nos cuente exactamente qué es lo que estás viviendo en estos momentos, Maribel. Lamentable la situación. ¿Qué te ha dicho el Hospital María Auxiliadora? ¿Por qué no pueden hacer el traslado al hospital del niño que ya se ha requerido? Buenas noches, ¿no? Sí, mi niña tiene 6 días de vida, ¿no? Ella tiene una cardiopatía compleja, los que me dicen que no puede ser aún trasladada al hospital del niño porque necesita no pase, porque todo es un proceso burocrático en esto. Yo solamente quiero que mi hija, pues no, que un doctor vea el caso de mi hija porque su corazoncito es como una bomba de tiempo realmente. Ella necesita a diario un medicamento que le ayuda a respirar, pero ya se le acabó ya se le acabó. Me dicen que cuesta 600 soles, que como máximo le alcanza para 2 días nada más, ¿no? Y yo le he preguntado a la doctora que si en el caso no se le suministra este medicamento, pues no, ellos quieren de suministrarle más oxígeno, pero al suministrarle más oxígeno podría ser que a mi niña le dé un paro cardíaco. Leila, a ver, el tema o la razón por la cual no es trasladada ni al Hospital del Niño ni al INCOR, que es el instituto además especializado en el corazón, ¿es por un tema burocrático o porque la bebita correría riesgo si es que sale ahora mismo de la unidad de cuidados intensivos del María Auxiliadora?
Lo que me han dicho el día de hoy, que ellos están a la espera de que el Hospital del Niño responda. Aún no hay respuesta, por eso no la pueden trasladar, solamente la reaniman nada más. Día a día ya tuvo 2 paros. Dios mío. No me dan otra solución, sí, es lo único que me dicen ellos. Bueno, entonces están esperando la respuesta del Hospital del Niño, es porque hay la intención del Hospital María Auxiliadora de que vaya a un lugar más especializado. No es que la niña va a correr un riesgo, al contrario, va a estar en mejores manos si es que llega al Hospital del Niño o al INCOR. Una última pregunta porque me gana el tiempo, Leila, señora Maribel. En las ecografías que te practicaron durante el embarazo, ¿en ningún momento se detectó esta cardiopatía compleja? Porque muchas veces lo que sucede es esperar que se culmine la gestación, el embarazo, para operar inmediatamente a la bebé recién nacida. No, nunca me dijeron que presentaba ninguna anomalía, al contrario, todo estaba bien. Mi parto fue por cesárea, ningún doctor me dijo que venía con algún problema al corazón, nada. ¿Pero te hiciste las ecografías? ¿Te hiciste las ecografías? Sí, me hice las ecografías, también las que te exigen el CIS también, y todo estaba bien. Es rarísimo. ¿Qué crees tú que haya sucedido? Dejando de lado el dolor y la desesperación que sientes como mamá, evidentemente, con una bebé recién nacida que ya ha hecho 2 paros cardíacos y que obviamente ahora está en una situación sumamente compleja. ¿Qué puede haber pasado si en las ecografías no salió nada, según nos cuentas? La verdad, señorita, ¿qué le podría decir? No sé realmente qué es lo que podría haber pasado. Como dicen otros doctores, ¿no? Quizás se les pasó, quizás no hicieron bien una ecografía. Tremendo. Y no se dieron cuenta. Eso yo creo. Tremendo, realmente. Desde acá te abrazamos fuerte, Maribel. Estamos nosotros a la espera, gracias, Leila, de algún tipo de respuesta por parte del María Auxiliadora. El programa va hasta las 8:50. Es viernes, es cierto. Espero que los directivos de este hospital no se hayan ido rápido a su casa sabiendo que hay una madre desesperada esperando porque su hija sea transferida. Y no porque esto garantiza que la niña va a sobrevivir, pero por lo menos es una inyección de fe, una cuota de esperanza para alguien que evidentemente se aferra a que su niña siga respirando. Tengo que ir a la pausa comercial y cuando regresemos, un debate político aquí en el estilo Juliana sobre todo lo que ha pasado en el Congreso de la República en los últimos días, empezando por esta alianza, este romance que existe ahora entre el fujimorismo y el cerronismo, que han logrado que Josué Gutiérrez nada menos acabara de juramentar, eso ha sucedido hace 2 horas y media, como nuevo defensor del pueblo. Lo que ha pasado ayer, que han blindado a 4 de este grupo de parlamentarios denominados Los Niños y se han puesto de acuerdo desde diferentes bancadas. ¿Qué está sucediendo? ¿Están haciendo mérito para que realmente del 9-8% de aprobación que tiene el Parlamento lleguen a 0.5%? O 1% para ser buena gente? Vamos a hablar con un congresista que ha votado a favor de y un congresista que ha votado en contra de, para que nos digan sus razones abiertamente. Volvemos con eso. El Congreso, cómo nos hace sufrir, ¿verdad? Todo el mundo dice, sí, pero los parlamentos en todo el mundo tienen poca popularidad, es cierto, pero en el Perú ya la cosa es escandalosa. Y lo que ha sucedido en el transcurso de los últimos días realmente es una vergüenza, yo lo digo así. Y agradezco a que, a pesar del concepto que tengo del Congreso, no me gusta generalizar, no todos los parlamentarios son iguales, pero hay quienes igual, sabiendo que cumplen una función como encargados de representar a un grupo de electores desde sus respectivos escaños, dicen, ok, me critican, pero aquí estoy, soy un funcionario público, tengo que dar la cara. Hay otros que huyen y dicen, no quiero hablar, porque obviamente las votaciones son bastante rochosas. Lo que ha pasado ayer es escandaloso. El Congreso de la República en mayoría ha decidido blindar a 4 de los congresistas que forman parte de este grupo denominado Los Niños, congresistas que fueron acusados por la congresista, ¿no? Patricia Chirinos, que es la que presenta justamente la primera denuncia, y ya también por la
fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Ministerio Público admite o advierte que han recibido millones de soles para blindar al gobierno de Pedro Castillo, y pese a todo lo que se ha mostrado incluso en reserva ayer cuando mandaron a todos los periodistas a pasos perdidos, se decidió protegerlos. Y tenemos aquí a un congresista que votó a favor de que sean denunciados y a un congresista que votó en contra. Edgar Tello, del bloque magisterial, que dijo no, hay que no darles el beneficio de la duda a los niños, y Eduard Málaga, que dijo no, de ninguna manera, hay que acusarlos. Edgar Tello está a través de la línea telefónica con nosotros, Eduard Málaga con nosotros en vivo y en directo en los estudios. Gracias a los dos por estar conmigo esta noche. Primero, Edgar Tello, que no está presente, si me lo permite, congresista Málaga, ¿por qué usted salvó a los niños? Cuéntenos, señor Tello, congresista Tello, buenas noches. Buenas noches, Juliana. Un gusto estar en tu programa. Gracias. No es que he salvado a los niños ni nada por el estilo, sino que acá en nuestro país hay un marco legal que está vigente y hay que respetarlo, ¿no? Para eso está el Poder Judicial, o mejor dicho, el Ministerio Público, la Fiscalía, para que hagan su trabajo de investigarlos, y cuando concluyan podremos tomar alguna decisión, ¿no? Ya. Si no, estaríamos en una dictadura y no respetaríamos las leyes ni los derechos que tienen todos los ciudadanos. Entonces es una dictadura que Pedro Castillo haya sido investigado cuando todavía cumplía funciones como presidente de la República. Hay una dictadura cuando se le investiga también a la presidenta ahora en funciones, Dina Boluarte, porque si usted dice, no, pues que no se les toque, evidentemente, que no se les levante la inmunidad parlamentaria, que no se les inhabilite, que no se les inspectore del Congreso de la República porque existe la presunción de inocencia. Entonces esto se debería de aplicar para otras personas que cumplen cargos públicos. No he manifestado eso, no ponga palabras que yo no he dicho, sino que vivimos en un Estado de Derecho, el Perú es un Estado democrático donde se rige por un marco legal vigente y los ciudadanos tienen derecho, ¿no?, a la presunción de inocencia, al debido proceso, y mientras la institución encargada, que en este caso es el Ministerio Público y la Fiscalía, no agoten las investigaciones, no podemos adelantar opinión para poder tomar otra decisión. Pero lo que sí puede hacer, y ahora le pregunto al congresista Málaga, buenas noches, es el Congreso decir, ok, ustedes se van, dan un paso al costado porque se nos ha mostrado elementos lo suficientemente convincentes como para, por lo menos, creer que efectivamente aquí hay dolo, que aquí se han cometido algunas irregularidades, porque lo que haga la Fiscalía va en paralelo a aquello que se maneja desde el espectro de lo político y que ustedes deciden sobre ello, el Congreso. Me estás ahorrando la explicación, Juliana, es lo que te iba a decir. Pero en respuesta a lo que dice mi colega Tello, no solo hay que parecer íntegro, decente, coherente, hay que serlo. Y creo que en un espacio en el cual está siempre sujeto a escrutinio, a crítica, a acusaciones, hay que demostrarle a la ciudadanía, sobre todo en este contexto en el Congreso está tan cuestionado, que no hay rabo de paja, que no tenemos nada que esconder. Y además, esa votación, como bien indicas, no es que decide si son culpables o no. Lo que se nos pregunta en esa votación es, congresista, ¿usted cree que hay suficientes elementos de juicio para que este caso pase al Poder Judicial, a la Fiscalía? Entonces, no es un juzgamiento de lo que se les acusa en la Fiscalía, sino es facilitar el acceso a la justicia. Así es. Si no se facilita el acceso a la justicia, estás dando el mensaje a la ciudadanía de que estás efectivamente protegiendo. Y yo creo que los colegas que han votado a favor de este blindaje tienen que tener eso en claro. Ellos tienen que responder por sus votos y por las razones por las cuales lo están haciendo. Y quiero solamente cerrar esta respuesta diciendo que las acusaciones que se ha hecho a los llamados niños tienen que ver con un compadrazgo con el gobierno de Castillo y tienen que ver con una práctica de chambocracia, ¿no?, de regalar sueldos, regalar puestos, de buscar obras a cambio de votos. Y si esta práctica es avalada, entonces ese voto que se ha dado por blindar a esos niños está de alguna manera haciendo cómplices a quienes votan a favor de eso. Porque no se les imputa pocas cosas, ¿no? Según la Fiscalía, ellos fueron captados por el ex jefe del gabinete técnico que se comprometieron a votar en contra de las mociones de vacancia y censuras a ministros a cambio de beneficiarse en el Ministerio de la Producción, que intercedieron en la designación de quien en ese entonces era el titular de la cartera, Jorge Luis Prado, y de 13 funcionarios también. Entonces yo regreso ahora con el congresista Tello, que votó a favor de que no
se les toque a estos 4 congresistas llamado Los Niños. Efectivamente, no se trata de condenarlos. Ustedes en su calidad de parlamentarios tampoco los pueden hacer porque para eso está el Ministerio Público que solicita más adelante una condena pena si efectivamente se determina que hubo dolo, que hubo una irregularidad, un delito. Pero es la manera, como bien lo dice el congresista Málaga, y coincido en facilitarle el trabajo a la Fiscalía, porque ustedes no son ciudadanos cualquiera, ustedes tienen inmunidad, ustedes tienen lo que no tiene Chatín, no tiene la FEA, no tengo yo, no tienen los televidentes, la capacidad de pasar piola cuando se les investiga durante un tiempo y durante ese periodo, bueno, la gente se puede ir olvidando del asunto, pueden ir moviendo algunas influencias, tienen el poder en sus manos. ¿No hubiese sido un mejor ejemplo, congresista Tello, decir, ok, nadie está diciendo que son culpables, pero señores de la Fiscalía, nosotros como Parlamento tomamos esta decisión para que ustedes no tengan ningún tipo de traba en investigarlos por ser parlamentarios? Al respecto, saludo al congresista Málaga y respeto su posición, pero vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Yo no estoy justificando de que se esté avalando alguna irregularidad, yo no digo eso, sino que aquí hay una institución que tiene que cumplir su función, investigar, porque hay que tener en cuenta que la inmunidad está condicionada porque no tenemos inmunidad completa, ¿no? De acuerdo a una sentencia judicial que hay actualmente, y ellos indudablemente no estoy, si son responsables, determinará el Ministerio Público. ¿Pero y la cuándo, Fiscalía pues? si hay responsabilidad. Si ustedes se van a quedar hasta el 2026, ¿cuándo? La idea es acelerar y decirle a la Fiscalía. Es que es el proceso que tiene que seguir de acuerdo a la ley, pues no se trata de que... No. Porque a mí se me ocurrió, yo hasta para juzgar políticamente tengo que tener sustento legal para poder, un argumento que me dé fuerza para que pueda yo decidir, ¿no? Congresista Tello. No se trata de que un dicho lo voy a tomar como cierto. Yo respeto también acá a mi colega Lady Camones, que el día de ayer ha hecho 4 justificaciones, ¿no? Para tratar de justificar que debe haber la acusación constitucional, pero todas estas justificaciones ya fueron posterior a la decisión que tomó la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales, que era ya prácticamente ya no era correcto ni era tampoco oportuno en ese Congresista sentido, ¿no? Tello, pero usted habla de ley y por supuesto que se respeta, más aún en un Estado de Derecho, pero son ustedes los parlamentarios los que se encargan de crear leyes, de aprobar leyes, y está dentro del marco jurídico, es constitucional que un parlamentario, cuando existen cuestionamientos de tamaña naturaleza, pueda ser denunciado constitucionalmente y pierda su inmunidad para darle la facilidad al Ministerio Público de que pueda acelerar las investigaciones y determinar si efectivamente existió o no responsabilidad. Por ejemplo, le pregunto, ¿usted votó a favor o en contra en primera instancia de esta ley llamada la Ley Mordaza? Yo le doy mi opinión, no solamente como profesor, sino como abogado, porque estamos dentro de un marco legal, ¿no? ¿Votó a favor o en contra de la Ley Mordaza? La ley que le dicen no es una ley mordaza. Ah, no. Se sanciona o se pretende sancionar a aquellos que cometen delito de calumnia y difamación. Ya existe sanción, ya existe pena. La libertad de expresión, la libertad de información son derechos ciudadanos y hay que respaldar el periodismo que informe. Pero aquellos que cometen ¿Qué delito... es subjetivo? ¿Quién informa, quién no informa? No dice tampoco que a todos los periodistas hay que sancionarlos. ¿A quiénes? Dígame, para saber si estoy en la lista. Aquellos que cometen delito de calumnia y difamación, aquellos pero que ya ustedes, extreman. Voy con el congresista Málaga. Está dirigido esta ley. Para repartir el tiempo, voy con el congresista Málaga que votó en contra de esta ley, a la que yo sí llamo ley mordaza, porque ya existe un castigo, una pena para aquellos que difaman, calumnian, para todos, pero generalmente esto es un castigo, digamos, un azote o una amenaza al periodismo, sobre todo al periodismo independiente, porque si hablamos de querellas, ustedes tienen mucho más poder que nosotros. Nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes que informamos, opinamos, investigamos. Y ya ha pasado con Daniel Llovera, ha pasado con Christopher Acosta, ha pasado con un montón de periodistas que, claro, se han visto inmersos en procesos que los desconcentran de sus trabajos, tienes que buscar abogados que te representen y al sumar penas al delito o años al delito de difamación, también hacen que
el tiempo de prescripción crezca. Entonces te van a tener más de 6 años yendo, viniendo al Ministerio Público, al Poder Judicial. ¿Para qué? Para agotarnos, para que ya no hablemos. Yo por lo menos lo veo, lo entiendo de esta manera. Y qué subjetivo, ¿no? Porque para lo que usted de repente es una calumnia, una difamación, para mí es parte de mi derecho de expresarme libremente. Y usted que habla tanto de la Constitución y del Estado de Derecho debería de saber que el principal cimiento de una democracia es justamente la libertad de prensa. Congresista Málaga, no sé qué opina usted al respecto. Bueno, primero quería zanjar el tema de los niños. El Parlamento no es una corte de justicia, Juliana. Ese es el punto. Ahí no se va a juzgar a nadie. Se está facilitando el acceso a la justicia. Entonces no hay excusa para esa votación, más aún en esta situación de descrédito del Parlamento. Con respecto a la ley Mordaza, lo que yo sostuve en el Parlamento, le pregunté al colega Montalvo, de quien se han ocupado muy poco los medios, que es el autor realmente sí, claro, de este bebé. Que no nos quiere dar entrevistas. Ah, bueno. Y a sus colegas, ¿qué tipo de democracia, qué tipo de sociedad tenían en su visión de país? ¿Una sociedad democrática con libertades o más bien más parecida a Nicaragua, Rusia, Cuba o China? Porque si estamos realmente endureciendo las penas para el delito de difamación, estamos yendo inclusive en contra de la tendencia mundial. ¿Y quién no de nosotros, Juliana, ha sido sujeto u objeto de alguna de estas prácticas difamatorias por algún medio, con o sin intención? A ti misma te ha pasado. Y no por eso, desde el Congreso, vamos a abusar del poder que nos ha dado la ciudadanía para vengarnos, para retaliar. Ha tocado un punto importante, ¿no? El abuso de poder, porque aquí, por ejemplo, hay una congresista a difamarme, a decir mentira y media. Claro, y yo podría querellarla. ¿Ustedes creen que yo, desde mi calidad de periodista, le voy a ganar a una parlamentaria que encima entra a un supermercado, hay un documento de la policía que determina que se llevó productos que le encontraron robando, hurtando, no lo digo yo, lo dice el documento oficial, y luego ya, cuando es congresista, va, después de años, a la empresa a decir, por favor, digan que eso es mentira? Sí, claro, ya no hay video, se borró toda la evidencia, entonces soy inocente y tú eres una sicaria mediática, una maldita. ¿Y yo le voy a ganar a una congresista? Jamás, pues, si la que tiene poder evidentemente es ella, la que maneja los lobbies, los que manejan los lobbies, con todo respeto, son ustedes. Entonces es una ley intimidatoria y desproporcionada y abusiva, ¿ya? Y lo que es interesante es que muchos de sus, digamos, los quienes apoyan esta ley dicen, no, no es una ley Mordaza, no tiene nada que ver con la prensa. Sin embargo, en el debate, si te pones a escuchar el debate, empezó a centrar en la prensa. Todos hablan de que la prensa mala, que la prensa que ha hecho esto, la prensa que el otro. Entonces se le vio el fustán. Definitivamente era acerca de la prensa. Así que nada que hacer. El problema ahora, Juliana, es que esto se ha ido a un cuarto intermedio y los cuartos intermedios son como limbos. Podrían ser cuartos intermedios de 1 hora o de año y medio. Hay varios que han reculado, ¿no? Alianza para el Progreso, de Acción Popular. Y en eso hay que saludar la presión ciudadana, la presión de los medios, porque creo que de eso se trata, pero yo hubiera preferido una respuesta más categórica, es decir, el Congreso rechaza esta ley porque no tiene ningún sentido. A ver, congresista Tello, el otro tema que nos invita a hablar esta noche, a debatir, es lo que ha pasado con la elección del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien ha sido también abogado de Nadine Heredia, ha sido congresista, de hecho se volvió muy famoso cuando realiza este viaje a Moscú en representación del gobierno, que tampoco era así porque verdaderamente no es que iban diciendo, aquí estamos nosotros del Partido Nacionalista con un documento formal y con el hermano de el entonces presidente Ollanta Humala, aparece en una reunión en el Chifa con Nano Guerra García, con Miki Torres, y de pronto el grupo de Cerrón de Perú Libre con el fujimorismo se ponen de acuerdo, hacen clic, se inicia una especie de romance y dicen, sí, el candidato perfecto y que tiene que ser elegido es Josué Gutiérrez, que pueden llegar a acuerdos a pesar de las ideologías políticas. A mí me parece maravilloso. Lo que me sorprende es que es una persona que no entiende, no tiene experiencia en derechos humanos, es alguien que además ha sido cuestionado desde hace mucho tiempo. ¿Qué piensa usted al respecto, congresista Tello? Bueno, en primer lugar yo tengo que aclarar que aquí no hay lobby, ¿no? Porque da a entender como que los congresistas que han votado por esta ley o porque lo blindaron a los señores que son los niños, hay lobbies. Yo desmiento y prácticamente deslindo de eso, ¿no? Acá se ha votado por una decisión democrática, ¿no? Lo otro es de que la situación de la elección del defensor del pueblo es porque una comisión ha evaluado y ha determinado que 2 personas, 2 profesionales que reúnen los requisitos que han establecido están aptos para ser elegidos. Y dentro de un consenso democrático, lo que ha hecho el Congreso de la República ahora y siempre lo ha hecho en sus funciones, es elegir a quien reúne los requisitos. En la primera votación
no llegó a la votación mínima que requería el señor Rioja, se fue a la segunda votación, ¿no? Y en la segunda votación el candidato Gutiérrez, que hoy es el defensor del pueblo, llegó a tener los 88 votos. Que se requerían. Pero Una última pregunta, congresista Tello, porque me gana el tiempo. ¿Cree usted que existe el fujicerronismo? Bueno, son las interpretaciones que dan, y en el Congreso tiene que haber consenso para aprobar leyes, ¿no? No, pero le pregunto a usted, ¿existe esta alianza, digamos, cocinada por debajo de la mesa, quizás en un chifa? Habría que preguntar pues a los candidatos en todo caso, ¿no? Porque yo le pongo un ejemplo nada más, que para aprobar la ley de la CTS al 100% de los maestros y la de 30% sin judicializar, ha tenido que haber un consenso de toda la bancada. Y no por ello puede decir que todos somos humoristas, ¿no? Muchas gracias, señor Tello, por esta entrevista, y a usted también, señor Málaga, pero gracias, antes de terminar, a usted, congresista Tello, ¿existe el fujicerronismo para usted? No como doctrina ni ideología, pero como fuente de pactos, definitivamente. Yo quería agregar al debate, Juliana, que no se trata de quizás una conspiración fujicerronista, en mi opinión, sino que es una simple y burda ambición por la mesa directiva del Congreso. En realidad, si te acuerdas, lo que es el bloque democrático, lo que se llaman bloque democrático de derecha y centro, han tenido el control de la mesa justamente en oposición a los partidarios de Pedro Castillo. Y hoy hay un temor extendido en esa fracción del Congreso que se pierda la mesa justamente en conexión con el caso de los niños y que pase a manos de la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos si todos ellos tienen los votos? Bueno, démosles un gesto de buena vecindad a ver si podemos de repente lograr una mesa mixta con algún componente de la izquierda y así no nos tenemos que ir completamente de la mesa. Entonces, entregarle la defensoría al cerronismo y al castillismo es un ramo de oliva para la izquierda para ver si con eso se tranza una posibilidad, ¿no? Al fujimorismo le diría que qué pena porque eso supuestamente... ¿Se ha hecho amigo usted últimamente de varios fujimoristas? Soy amigo de todos, Julián, hay que trabajar Sí, con todos. Bien, pues hay que trabajar, pero ser amigo de todos, tenga cuidado usted. No, amigo, no, soy colega, me llevo bien en términos cordiales, amigos otra cosa, por supuesto. Pero lo que te quería decir era que el fujimorismo tiene como logro de su gobierno anterior el haber forjado esta institución que es la Defensoría. Y lo que hace el fujimorismo ahora, cediéndosela a su rival, a su enemigo, es pisotear ese legado de modernidad. ¿Qué sociedad moderna no tiene defensores? Sí, Entonces pues. necesitas tener a la cabeza Y una persona Rebollar hizo una fuera- gran labor, ¿eh? Rebollar Claro. ha hecho una gran labor. Y sobre todo ahora que se cuestionan los derechos humanos, con razón, en muchos sentidos, en Latinoamérica, sobre lo que está pasando en Perú, necesitamos a alguien que garantice esa imagen y Sí, no alguien de quien se pueda dudar. De acuerdo. Muchísimas gracias, congresista Málaga. Y es cierto, ¿no? Qué pena que se trafiquen las ideas, los votos en el Congreso, pensando más bien cómo se benefician a través de las bancadas y no cómo nos beneficiamos nosotros. El Congreso prácticamente tiene ya la Defensoría, tiene Tribunal Constitucional. ¿Dónde está esa democracia, ese Estado de Derecho, esa independencia de poderes de la que tanto hablan? A mí me preocupa porque de la boca para afuera, los mismos que actúan de la manera en la que estamos viendo justamente los eventos que protagonizan la noticia política, pues están muy lejos del discurso que dan cuando tienen una cámara al frente. Una pena realmente. Gracias por estar con El nosotros. argumento de los abogados es que siempre te van a decir que algo es legal, Sí, siempre, es justificado, es Pero constitucional. la gente no es tonta y ahí están las encuestas y seguramente en el próximo sondeo ya no van a tener 9-10% de aprobación, sino con suerte 5, digo yo. Para eso Aunque estamos creo aquí, que van hay a que caer a afrontarlo. 1. Así es. Sí, pues gracias por venir, congresista Gracias. Málaga. Vamos a la publicidad y regresamos todavía con mucho más aquí en ATV Noticias al estilo Julián. ATV Noticias al estilo Juliana llega gracias a Gino Sillao, el número 1 en sabor y color. Hoy viernes varios expolíticos han aparecido, ¿no? Urresti, PPK, Alberto Fujimori. En el caso del exdictador, tuvo que formar parte de una audiencia a pedido de la Corte Suprema de Chile como parte del trámite de ampliación de extradición por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante su mandato entre los años 1996 y 2000. El ex mandatario declaró de forma virtual, acompañado de su abogado. En las imágenes se le vio con una, digamos, sonda nasal para oxigenoterapia, pero muy lúcido él respondiendo, diciendo que en ningún momento se le obligó a una mujer a someterse a una operación para ya no poder reproducirse. Escuchemos parte de lo que dijo Alberto Fujimori. Esta imputación no concuerda con los hechos y yo me remito
a la cifra que en el año 2002, en septiembre, dio la Defensoría, que ratifica que no hubo esa campaña con lesiones graves, muerte, y que no fue forzada y más bien con los consentimientos informados, libre, voluntario y por escrito. Bueno, es la verdad de un sentenciado, de un delincuente, de un dictador frente a 1.317 demandantes. Solamente en Cusco 2.000 mujeres siguen pidiendo justicia por haber sido obligadas, sometidas a una intervención quirúrgica sin su consentimiento. Que hubo esterilizaciones forzadas, lo dice, por favor, hasta amnistía, ¿de qué estamos hablando? Pero en fin, se tiene que seguir el trámite y es lo que está pidiendo la Corte chilena como parte justamente de la extradición de Alberto Fujimori. Y el que estuvo en RPP fue Pedro Pablo Kuczynski y estuvo allí de manera presencial, salió de su casa, concedió una entrevista y dijo pues que lo que están haciendo es garantizar su muerte, su pronta muerte. Y estos señores me están condenando a muerte. 35 años, cuando yo ya tengo casi 85, son 120. Voy a ser el peruano más viejo. ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Estamos en la República Socialista de no sé a dónde, bananera? ¿O estamos en un país donde hay ley? Las acusaciones son completamente falsas, y empiezan por una idea que es increíble, y es que no se hizo el trabajo. Ellos dicen que esto fue una coima. ¿De dónde? Así están las cosas en nuestro país, señores. Ojalá que la próxima semana tengamos noticias un poco más parecidas a lo que en algún momento se podía, digamos, presentar. Algo por lo menos con una cuota de optimismo. Mientras tanto, buen fin de semana para todos ustedes. Nos reencontramos el lunes con más aquí en ATV Noticias al estilo Juliana. Cuídense mucho.